A veces me he preguntado por qué la bondad, ese hermoso don que Dios puso en nosotros, puede convertirse en una trampa silenciosa. ¿Por qué, cuando damos sin medida, cuando amamos sin reservas, terminamos sintiéndonos vacíos o utilizados? En esos momentos me he detenido a examinar mi corazón y he comprendido que el enemigo no siempre se presenta con rostro oscuro ni con intenciones evidentes. A menudo llega envuelto en el manto de la necesidad, disfrazado de amistad o de afecto, buscando aprovecharse de aquello que el Señor ha plantado como virtud en nosotros. Me he dado cuenta de que el deseo de agradar a los demás puede, sin darnos cuenta, apartarnos del propósito de agradar a Dios. No porque amar esté mal, sino porque amar sin discernimiento puede conducirnos a lugares donde nuestra fe se debilita y nuestro espíritu se agota. El corazón generoso es una bendición, pero también puede ser un blanco fácil para quienes no buscan la luz de Cristo, sino su propio beneficio. Recuerdo las palabras de Jesús a sus discípulos: «Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas». Cada vez que leo ese versículo, siento que el Señor me está enseñando a equilibrar dos virtudes que parecen opuestas: la inocencia y la sabiduría. Ser bueno no significa ser ingenuo. Amar no significa permitir que otros manipulen nuestro amor. Jesús nunca permitió que el pecado ni el abuso del hombre interfirieran con el propósito del Padre, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. He visto personas hermosas de corazón, llenas de compasión, caer en agotamiento emocional porque no aprendieron a decir no. Personas que confundieron la paciencia con la permisividad, la misericordia con la falta de límites. Y sé que el enemigo se regocija cuando logra convertir la generosidad en esclavitud, porque su estrategia rara vez es frontal. Él prefiere usar lo que más valoramos para desviarnos de la verdad. Si tu tesoro es la bondad, intentará corromperla. Si tu fortaleza es el amor, buscará que lo entregues sin sabiduría. El llamado de Dios no es a una bondad ciega, sino a una bondad guiada por el Espíritu. Amar con discernimiento es reflejar el carácter de Cristo, no ser el sostén del egoísmo ajeno. Y esa es una lección que no se aprende en los días tranquilos, sino en los momentos en que sentimos que nuestra generosidad ha sido traicionada. Ahí, justo en ese dolor, el Señor nos enseña que la compasión sin verdad pierde su poder, y la verdad sin compasión pierde su alma. Imagino a alguien de pie en una encrucijada. A un lado, el camino de la bondad sin límites. Al otro, el sendero de la sabiduría que proviene de Dios. Es difícil elegir, porque el corazón quiere seguir dando, pero el Espíritu susurra: «Discierne, no te dejes consumir». No es un mensaje de dureza, sino de equilibrio. No se trata de cerrar el corazón, sino de aprender a protegerlo bajo la guía de aquel que lo creó. Si estas palabras tocan algo en ti, si reconoces el cansancio de haber dado más de lo que podías, quiero invitarte a detenerte un momento y permitir que el Señor te hable. No para que dejes de amar, sino para que ames como Él ama. Con ternura, sí, pero también con discernimiento. Y si sientes que este mensaje es para ti o para alguien que conoces, compártelo. Dile amén a lo que el Espíritu te revela hoy, porque este puede ser el inicio de un nuevo entendimiento, el de una bondad que no esclaviza, sino que libera. Hoy comenzaremos un viaje hacia esa verdad. Cómo vivir una bondad con discernimiento, y cómo Jesús mismo nos mostró ese equilibrio perfecto entre la compasión y la sabiduría. Que tu corazón esté dispuesto, porque cuando Dios nos enseña a amar con entendimiento, nada vuelve a ser igual. La primera lección nos lleva a contemplar un aspecto profundamente humano y al mismo tiempo divino del carácter de Jesús. Su amor no era ingenuo, su compasión no era ciega, y su bondad
jamás fue sin discernimiento. Cuando observo su caminar entre los hombres, veo a alguien que extendía las manos con ternura, pero también sabía cuándo retirarlas con sabiduría. La primera señal de su amor verdadero fue que siempre se manifestó en acción, pero nunca sin propósito. Jesús sanaba a los enfermos, acogía a los rechazados, comía con los pecadores y perdonaba al que se acercaba con corazón sincero. Sin embargo, detrás de esa infinita misericordia había una claridad absoluta sobre la condición del ser humano. Él no ignoraba la hipocresía de los fariseos, ni se dejaba seducir por las multitudes que lo seguían solo por los milagros o por el pan que multiplicaba. Conocía lo que había en el corazón de cada uno, y por eso, aunque su amor era inagotable, su confianza no se entregaba a cualquiera. En esa actitud de Jesús descubrí algo que cambió la manera en que entiendo la bondad. Él no confundía amar con complacer. ¿Y cuántas veces nosotros sí lo hacemos? Creemos que para reflejar el carácter de Cristo debemos decir que sí a todos, sonreír aunque nos duela, cargar las cargas de otros incluso cuando esas cargas no nos corresponden. Pero Jesús jamás fue un hombre complaciente. Fue compasivo, sí, pero también firme. Fue misericordioso, pero no manipulable. Su bondad siempre caminaba de la mano con la verdad. Hay un momento en el Evangelio que ilustra esto con fuerza, cuando muchos comenzaron a seguirlo solo por los panes y los peces. Él no trató de retenerlos con promesas o halagos. Al contrario, les habló con palabras difíciles, palabras que pusieron a prueba sus intenciones. Y muchos se fueron. Jesús los dejó ir, porque sabía que el amor que depende de los beneficios no es amor, sino conveniencia. Así nos enseña que el amor verdadero no teme perder aquello que no está fundado en la verdad. Me doy cuenta de que a veces confundimos la bondad cristiana con la pasividad. Pensamos que ser buenos significa aceptar todo, aguantar todo, nunca decir no. Pero el amor de Cristo nos muestra que hay un límite santo, una frontera saludable que protege el alma y preserva la paz interior. Jesús no permitió que los demás definieran su misión ni usaran su compasión como debilidad. Su ternura no era falta de criterio, su mansedumbre no era fragilidad, y su paciencia no era permisividad. Cada vez que leo cómo trataba a las personas, entiendo que el corazón bondadoso no puede ser un corazón ingenuo, porque el amor que no discierne termina por agotarse, por volverse resentido, por perder su esencia. Jesús amó con sabiduría. Él sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo sanar y cuándo alejarse, cuándo abrazar y cuándo confrontar. Su amor no buscaba aprobación humana, sino obediencia al Padre. Y creo que eso es lo que nos falta muchas veces. Recordar que la bondad, según Dios, no se mide por cuántas personas nos agradan, sino por cuán fieles somos al propósito que Él nos dio. Hay una gran diferencia entre amar y ser manipulado, entre dar y dejarse usar. Jesús marcó esa diferencia con una serenidad perfecta. Al mirar su ejemplo, aprendo que el amor maduro no teme establecer límites, que la compasión sin discernimiento no es virtud, sino una carga, que el verdadero reflejo de Cristo no está en decir sí a todo, sino en saber cuándo el no también puede ser un acto de amor, porque el amor de Jesús no fue débil, fue santo, y esa santidad siempre supo distinguir entre la misericordia y la ingenuidad. La segunda lección surge de una escena que revela una verdad profunda sobre el corazón de nuestro Señor. Jesús sabía cuándo decir no y cuándo alejarse, no porque le faltara compasión, sino porque su amor era sabio, disciplinado y completamente guiado por el Padre. Él
no sanó a todos, no respondió cada pregunta, ni concedió todos los deseos que le presentaban. En lugar de eso, otorgó lo que era necesario, en el momento preciso, y solo a quienes tenían un corazón dispuesto a recibir. Esa selectividad no era frialdad, era obediencia, era la comprensión de que el amor verdadero no se mide por la cantidad de personas a las que se complace, sino por la fidelidad a la voluntad divina. Hubo momentos en que Jesús se apartó de la multitud, no porque estuviera cansado de ellos, sino porque comprendía que debía estar a solas con su Padre. En esas horas de silencio, mientras oraba en los montes o en los lugares desiertos, encontraba la fortaleza para seguir adelante con su misión. Nadie más podía marcarle el ritmo de sus pasos. No lo movían las expectativas humanas, ni el aplauso, ni la necesidad de ser entendido. Su vida estaba anclada en una sola fuente, la comunión con Dios. Y ahí reside una lección poderosa para nosotros. A veces confundimos la bondad con la disponibilidad constante. Pensamos que decir sí a todos es una forma de reflejar el amor de Cristo. Pero Jesús mismo demostró lo contrario. Su poder fluía precisamente porque sabía cuándo detenerse, cuándo guardar silencio, cuándo decir no. No permitía que las exigencias de otros definieran su obediencia. Comprendía que incluso el acto más generoso pierde su propósito cuando no nace del discernimiento espiritual. Hubo quienes se acercaron a él con corazones endurecidos, como los fariseos que intentaban atraparlo con palabras. Jesús no entraba en sus juegos. Respondía solo cuando era el momento correcto, y callaba cuando sabía que sus palabras serían arrojadas a oídos que no querían escuchar. Su silencio era también una forma de enseñanza. Mostraba que no todo merece una respuesta, que no toda provocación merece una batalla. En su sabiduría divina, Jesús nos enseñó que la serenidad frente a la manipulación es una expresión de poder espiritual. Y si el Hijo de Dios mismo necesitó establecer límites, ¿cuánto más nosotros, frágiles y dependientes, necesitamos aprender a hacerlo? No para aislarnos, sino para mantener nuestro espíritu en comunión con el Padre. Hay momentos en que la voz del cielo solo se escucha en el retiro, en la quietud, lejos del ruido de las demandas humanas. Jesús no se retiraba por debilidad, sino por fortaleza. No se callaba por miedo, sino por sabiduría. Él sabía que sin esa intimidad constante con Dios, incluso los actos más santos podrían vaciarse de su propósito. Así, cada vez que Jesús se alejaba de la multitud, estaba recordándonos que el servicio verdadero nace de la conexión con el Padre, no del deseo de complacer a las personas. Su ejemplo nos invita a discernir, a decir no cuando el alma lo requiere, y a retirarnos a la presencia de Dios cuando el corazón necesita ser restaurado. Porque solo en ese lugar sagrado, donde el silencio y la oración se encuentran, aprendemos a amar como Él amó, con verdad, con propósito y con una sabiduría que no se deja dominar por el ruido del mundo. La tercera lección, al mirar con detenimiento a Jesús, me enseña que la bondad auténtica no es complacencia sin brújula, sino amor sometido a la voluntad del Padre, y por eso necesita límites claros que preserven el propósito. Cuando recuerdo al joven rico que se acercó con urgencia para preguntar por la vida eterna, me impresiona la firmeza serena del Señor. Lo miró con amor y le pidió lo que su corazón más aferraba. «Vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme». En ese instante quedó expuesta la lealtad real del muchacho. Su rostro se ensombreció y se fue triste porque poseía muchas riquezas. Y allí veo algo que transforma mi manera de acompañar a las personas. Jesús no corrió detrás de él,
No rebajó el estándar, no convirtió el llamado en una negociación. Amó sin ceder a la presión de la urgencia. Honró la libertad del otro, pero también honró la santidad del llamado. Porque el amor que salva no trafica con la verdad, sostiene con ternura, pero rehúsa alimentar los apegos que nos esclavizan. A partir de esa escena, comprendo que el corazón sin límites confunde compasión con permisividad. Jesús nunca humilló al joven ni lo despreció. Simplemente mantuvo abierta una puerta que solo la obediencia podía cruzar. En el reino, no todo sí humano es un sí de Dios, y no toda lágrima debe dictar el rumbo de nuestra obediencia. Hay peticiones que suenan devotas, pero exigen que el Señor ajuste su palabra a nuestras preferencias. Jesús nunca lo hizo. Y si Él, que es la personificación de la misericordia, se negó a diluir la verdad para retener a alguien, ¿qué me hace pensar que yo debo torcer la verdad para no perder la aprobación de nadie? Ahora bien, estos límites no fueron solo para extraños, y eso es todavía más revelador. Incluso con sus discípulos más cercanos, Jesús guardó el foco de su misión sin permitir que el afecto dominara la dirección del Padre. Cuando Pedro, movido por un amor sincero pero mal orientado, trató de apartarlo del camino de la cruz, el Señor respondió con una claridad que nos incomoda y nos sana. «Apártate de mí, Satanás». No habló con desprecio a su amigo, habló con discernimiento a la estrategia que detrás de palabras cariñosas pretendía desviar la obediencia. Jesús discernió el espíritu de la sugerencia, no solo la intención humana, y nos muestra que aún las voces que nos aman pueden, sin querer, empujarnos lejos del propósito cuando intentan ahorrarnos la entrega que el Padre pide. Aquí aprendo algo imprescindible para la vida cristiana práctica. La ternura de Jesús nunca contrarió su misión, y su firmeza nunca canceló su amor. Los límites, en sus manos, no fueron muros de frialdad, sino cercas de protección alrededor de la voluntad de Dios. Por eso, no se dejó manipular por la tristeza del joven rico, ni por la impulsividad de Pedro. No era dureza, era obediencia. Era la libertad interior de quien no necesita controlar reacciones ajenas para sentirse completo, porque su identidad descansa en el Hijo amado que hace la obra del Padre. Cuando el afecto chocó con la asignación, eligió la cruz. Cuando el deseo de ayudar amenazó con infantilizar la fe ajena, eligió la verdad. Y al hacerlo, nos enseñó que amar de verdad es acompañar hacia la obediencia, no entretener lo que nos aparta de ella. Una invitación breve. Antes de irte, tómate un momento para revisar tu corazón. ¿Reconoces señales de una bondad sin discernimiento que te deja agotado y sin dirección? No tengas prisa. Quédate aquí conmigo y vayamos más hondo. Quiero ayudarte a descubrir por qué vivir para agradar a los demás es una trampa peligrosa y cómo, en Cristo, puedes establecer límites que honran a Dios y liberan tu alma. A veces, sin darnos cuenta, entramos en una trampa muy sutil, la de vivir para complacer a los demás. Puede comenzar con algo tan inocente como querer ser amables, útiles o evitar conflictos. Queremos reflejar el carácter de Cristo en nuestro trato con la gente, y eso está bien, pero poco a poco, esa buena intención puede convertirse en una cadena que nos ata, robándonos la libertad y la paz que Dios nos ha prometido. Cuando miro atrás, recuerdo cuántas veces me encontré haciendo cosas que no provenían del deseo de obedecer a Dios, sino del temor a decepcionar a alguien. Es un temor silencioso, disfrazado de bondad. Uno se dice, no pasa nada, solo quiero ayudar. Pero en el fondo hay un deseo más profundo, ser aceptado, ser valorado, ser visto como alguien bueno,
Sin embargo, cuando esa necesidad se convierte en el motor de nuestras decisiones, algo en el alma comienza a desalinearse del propósito de Dios. La raíz de este comportamiento muchas veces está en la inseguridad. Hay quienes crecieron en entornos donde el amor parecía condicional. Se recibía solo si uno se comportaba bien, si no causaba problemas, si hacía felices a los demás. Entonces, con el tiempo, esa forma de ganarse el afecto se transforma en una manera de vivir. Pero el corazón humano no fue diseñado para vivir pendiente de la aprobación de otros, sino para descansar en el amor incondicional del Padre. La Biblia nos advierte con claridad sobre este peligro. En Proverbios 29:25 se nos dice: «El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado». Esa palabra lazo describe con precisión lo que ocurre cuando nuestra felicidad depende de la opinión ajena. El deseo de agradar se convierte en un lazo invisible que limita cada paso. Empezamos a medir nuestras palabras, nuestras acciones e incluso nuestra fe, no por lo que agrada a Dios, sino por lo que evita el rechazo de los demás. He conocido personas sinceras que viven agotadas porque intentan mantener a todos contentos. Sus corazones están llenos de buena voluntad, pero su espíritu se va apagando lentamente. Y es que nadie puede servir a dos señores. O buscamos la aprobación del mundo, o buscamos la aprobación de Dios. No se pueden sostener ambas por mucho tiempo. El alma se divide, la mente se confunde y la fe pierde firmeza. El peligro mayor es que este patrón nos aleja de la voz del Espíritu Santo. Cuando uno vive para complacer, empieza a ignorar las convicciones más profundas. Ya no se pregunta, ¿qué quiere el Señor de mí?, sino, ¿qué pensarán si hago esto? Ese cambio de enfoque es lo que debilita la comunión con Dios, porque la voluntad humana toma el lugar de la dirección divina. También hay señales visibles de esta trampa. Una de ellas es la dificultad para decir no, incluso cuando el corazón está cansado. Otra es la culpa constante, esa sensación de que nunca se hace suficiente, que siempre se decepciona a alguien. Y tal vez la más peligrosa de todas es la pérdida de identidad. Cuando vivimos pendientes de lo que otros esperan, dejamos de ser quienes Dios nos llamó a ser. Empezamos a actuar, a sonreír, a servir, no desde el amor, sino desde el miedo. El enemigo conoce bien esta debilidad. Él no necesita destruirnos con grandes pecados. Basta con mantenernos distraídos, ocupados en ganar la aprobación humana. Porque cuando la mente se enfoca en eso, el corazón deja de escuchar la voz de Dios. Y entonces, aunque parezca que estamos haciendo el bien, en realidad estamos caminando lejos de su voluntad. Pero hay esperanza. Dios no nos llama a vivir para satisfacer a todos, sino para ser fieles a Él. Cuando entendemos que nuestro valor no depende de la aceptación del mundo, sino del amor del Padre, el alma empieza a respirar de nuevo. Y en ese momento, comprendemos que la verdadera libertad no está en agradar a los hombres, sino en caminar en obediencia y descanso bajo la mirada de aquel que nos conoce por completo y nos ama sin condición. A lo largo de los años, he visto que muchos creyentes confunden la bondad con el deseo de agradar a todos. Pero hay una gran diferencia entre actuar con un corazón lleno de amor y vivir esclavizados por la necesidad de aprobación. Cuando miro la vida de Jesús, veo un ejemplo perfecto de alguien que fue profundamente compasivo, pero jamás complaciente. Él amó a cada persona que se cruzó en su camino, pero nunca sacrificó la verdad por mantener la paz. Recuerdo las palabras del Evangelio cuando Jesús habló con los fariseos. No trató de suavizar sus enseñanzas ni de moldearlas para no ofender. Les habló con firmeza,
sabiendo que la verdad, aunque duela, es el único camino que conduce a la libertad. Él no ajustó su mensaje para hacerlo más aceptable. Cuando muchos decidieron alejarse de él porque sus palabras eran demasiado difíciles, no los persiguió ni rebajó su mensaje. Se mantuvo fiel al Padre, confiado en que el amor verdadero no se mide por cuántos nos aprueban, sino por cuánto obedecemos la voluntad de Dios. Eso me hace pensar en cuántas veces nosotros, por temor al rechazo, elegimos callar cuando deberíamos hablar. ¿Cuántas veces decimos sí cuando nuestro corazón, y sobre todo el Espíritu Santo, nos dicen no? Lo hacemos porque queremos evitar el conflicto, porque anhelamos la aceptación. Pero cada vez que lo hacemos, algo dentro de nosotros se apaga un poco. Dejamos de ser guiados por el Espíritu y empezamos a ser guiados por el miedo. La persona que vive para agradar a los demás siempre está cansada. Lo sé porque yo mismo he aconsejado a muchos que llegaron a ese punto de agotamiento emocional. Viven en un ciclo constante de dar, servir y complacer, con la esperanza de recibir un poco de amor o validación. Pero el amor que se compra con sacrificio de identidad nunca satisface. El único amor que llena y libera es el que viene del Padre, el que no se gana ni se pierde con la opinión de nadie. Jesús nunca fue indiferente al dolor humano, pero tampoco permitió que ese dolor lo desviara de la verdad. Su compasión no era una debilidad, sino una fuerza nacida de la obediencia. Cuando ayudaba, lo hacía porque era la voluntad del Padre, no porque los demás lo esperaran. Esa es la diferencia entre la bondad bíblica y el deseo de complacer. La primera nace del amor, la segunda del miedo. Si usted ha vivido tratando de mantener contentos a todos, quiero que escuche esto con el corazón. No está llamado a ser el salvador de nadie. Cristo ya cumplió ese papel. Cuando usted dice sí a todo, aunque esté agotado, cuando calla para no herir, cuando lleva sobre sus hombros cargas que Dios no le pidió, se está desviando del propósito divino. La obediencia no siempre será comprendida y la verdad no siempre será aplaudida, pero ambas son las marcas del discípulo fiel. Cuando me detengo a reflexionar sobre esto, entiendo que el verdadero amor no busca aprobación, sino transformación. Amar como Cristo amó significa hablar la verdad, incluso cuando el mundo no quiere escucharla. Significa servir, pero sin perder la dirección. Significa tener la paz de saber que aunque algunos se alejen, Dios sigue complacido. Y eso, al final, es todo lo que importa. Hay algo que he aprendido observando las vidas de quienes viven tratando de agradar a todos. Tarde o temprano, esa búsqueda termina en un camino de agotamiento y pérdida. Lo que comienza con buenas intenciones, solo quiero ayudar, no quiero decepcionar, termina robándonos la paz y alejándonos del centro de la voluntad de Dios. Cuando el deseo de ser aceptados pesa más que el deseo de obedecer, el corazón empieza a ceder terreno casi sin notarlo. Recuerdo haber hablado con personas que me decían: «Pastor, no entiendo cómo llegué hasta aquí. Antes tenía convicciones firmes, pero poco a poco empecé a justificar cosas que antes sabía que estaban mal». Esa es una de las trampas más sutiles del enemigo. Nos hace creer que la armonía vale más que la verdad, que la aprobación humana es un precio razonable para mantener la paz. Pero cuando uno comienza a ceder ante la presión de complacer, lo que realmente está haciendo es comprometer su fidelidad al Señor. En ese punto, el alma se divide. Por un lado, queremos seguir a Cristo. Por otro, tememos lo que pensarán los demás si lo hacemos. Y cuando el corazón se divide, la paz se desvanece. Nos encontramos justificando actitudes, aceptando prácticas y tolerando cosas que antes nos dolían.
todo con tal de no causar conflicto. Esa clase de vida termina desgastando el espíritu, porque vivir para agradar a otros es vivir con un peso que solo Dios puede llevar. La Escritura nos enseña que no se puede servir a dos señores. Cuando intentamos complacer al mundo y a Dios al mismo tiempo, terminamos sirviendo a ninguno. Los valores se doblan, la verdad se diluye, y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a caminar lejos del propósito de aquel que nos llamó. No hay manera de sostener una vida así sin pagar un precio alto: la pérdida de integridad, la confusión espiritual y la distancia del gozo verdadero. Y junto con la pérdida de dirección llega algo más peligroso: la amargura. Porque la persona que vive complaciendo a todos, tarde o temprano, se da cuenta de que nunca será suficiente. No importa cuánto dé, cuánto ceda, cuánto se esfuerce, siempre habrá alguien que no esté satisfecho. Lo he visto tantas veces: corazones nobles, generosos, llenos de servicio, pero consumidos por el resentimiento. Se sienten usados, invisibles, no valorados. Comienzan a preguntarse por qué nadie los cuida con la misma dedicación con la que ellos cuidan a los demás. Ese sentimiento de injusticia se convierte en una herida silenciosa, y cuanto más intentan agradar, más vacíos se sienten. Pero, ¿sabe por qué? Porque están buscando en las personas lo que solo Dios puede dar: aceptación, propósito, descanso. Ningún ser humano puede llenar un corazón que fue diseñado para ser afirmado por su Creador. Cuando vivo para agradar a Dios, mi alma descansa. Pero cuando vivo para agradar a las personas, mi alma se cansa. Esa es la gran diferencia. Dios nunca me pedirá que comprometa la verdad para mantener la paz. Él no me llama a la popularidad, sino a la fidelidad. Y aunque a veces esa fidelidad me cueste relaciones o reconocimiento, siempre trae consigo la recompensa más grande: la presencia del Señor obrando en mi vida con libertad. He comprendido que cuando dejo de buscar la aprobación de todos, empiezo a experimentar la libertad de ser quien Dios me creó para ser. No se trata de ser indiferente ni de cerrar el corazón, sino de amar con sabiduría, servir con límites y hablar con verdad. Porque cuando uno vive para agradar al Padre, incluso si algunos se alejan, la paz permanece. Y esa paz, que el mundo no puede dar, es la señal más clara de que uno está en el camino correcto. He aprendido que una de las confusiones más comunes en la vida cristiana es pensar que obedecer a Dios y agradar a los demás son lo mismo, pero no lo son. Jesús nunca nos llamó a complacer a nadie, sino a obedecerle a Él, incluso cuando esa obediencia nos cueste. Cada vez que leo las palabras del Maestro, me queda claro que seguirle no es un camino de aplausos, sino de cruz. Él dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». No nos prometió la aprobación del mundo, sino su presencia en medio de la oposición. Cuando miro la vida de Jesús, veo a un hombre que amó con perfección, pero que no buscó el favor de las multitudes. Desde el principio, sabía que su mensaje provocaría división. Algunos lo seguirían, otros lo rechazarían, y aún así, no cambió ni una palabra de lo que el Padre le había encomendado. No buscó votos ni popularidad. Caminó hacia la cruz con plena conciencia de que su obediencia sería interpretada por muchos como fracaso. Y sin embargo, fue precisamente esa obediencia lo que trajo salvación al mundo. Hay momentos en la vida en que obedecer a Dios significa perder la aprobación de aquellos que más amamos. No porque queramos alejarlos, sino porque el camino de Cristo no siempre coincide con los caminos del mundo.
Jesús advirtió que seríamos rechazados, criticados y en algunos casos perseguidos. Pero también prometió que su Espíritu estaría con nosotros, fortaleciendo el corazón cuando el precio de la fidelidad parezca demasiado alto. La verdad es que los aplausos humanos cambian con el viento. Hoy la gente nos celebra, mañana nos condena. Las opiniones fluctúan, las expectativas se contradicen y quien vive pendiente de ellas nunca tendrá descanso. Pero Dios no cambia. Su voluntad no se negocia ni se ajusta según las tendencias del momento. Obedecerle a Él trae estabilidad al alma, porque en un mundo lleno de incertidumbre, su palabra sigue siendo roca firme. Cuando una persona decide vivir para agradar a Dios, algo se libera dentro de ella. Ya no siente el peso de tener que cumplir con cada expectativa, de estar siempre disponible, de complacer a todos. Deja de temer el rechazo y empieza a experimentar una libertad nueva. La libertad de saber que su valor no depende de la opinión ajena, sino de lo que el Creador ha declarado sobre su vida. Esa es la verdadera paz. Saber que, aunque el mundo no nos entienda, Dios nos mira y sonríe. Recuerdo haberle dicho a una persona que me confesaba su cansancio por tratar de mantener felices a todos: Dios no te llamó a ser indispensable para los hombres, sino obediente a Él. Cuando comprendió eso, su rostro cambió. Era como si una carga invisible hubiera caído de sus hombros. Y es que cuando uno vive para obedecer, ya no teme decepcionar a nadie, porque sabe que el único juicio que importa viene de un Dios justo y amoroso. Obedecer no siempre será fácil. A veces implicará caminar solo, enfrentar miradas de incomprensión o soportar críticas injustas. Pero siempre valdrá la pena, porque en esa obediencia está la presencia de Cristo, y en esa presencia está la fuerza que el alma necesita. Las voces humanas se apagan, pero la voz de Dios permanece. Y cuando esa voz nos dice: «Bien, siervo fiel», todo sacrificio habrá valido la pena. Así es como uno aprende a vivir sin miedo, sin máscaras, sin el peso de la aprobación. No hay mayor descanso que saber que uno está en el centro de la voluntad de Dios. Y no hay mayor gozo que descubrir que, en la obediencia, uno no pierde nada que realmente importe, sino que lo gana todo. Recuerdo las palabras del Señor cuando dijo: «He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas». No fueron palabras dichas al azar, ni una recomendación liviana para tiempos tranquilos. Fue una advertencia amorosa, nacida del conocimiento profundo que Cristo tenía del corazón humano y de los peligros del mundo. Nos estaba enseñando que seguirle no solo requiere pureza, sino también discernimiento, no solo sinceridad, sino sabiduría. Cuando Jesús pronunció esa frase, sabía que sus discípulos serían enviados a un entorno hostil, lleno de engaños, trampas y manipulaciones. No les pidió que fueran ingenuos, sino que aprendieran a ver la realidad con ojos espirituales. Ser sabio como una serpiente no significa ser astuto para hacer el mal, sino tener discernimiento para no caer en las redes del enemigo. Una serpiente no se mueve sin propósito. Cada paso que da es calculado, cada movimiento medido. No gasta energía en lo innecesario, no pelea todas las batallas, no se deja provocar fácilmente. Jesús nos llama a tener esa misma prudencia, actuar con sabiduría, no con miedo, con observación, no con paranoia. En la vida cristiana, el discernimiento es una forma de protección divina. No todo lo que brilla viene de Dios, y no toda persona que sonríe tiene intenciones puras.
Hay quienes usan palabras dulces para esconder veneno, quienes se acercan con aparente bondad, pero con un corazón dividido. Por eso, el Señor nos invita a observar, a probar los espíritus, a no tomar cada oportunidad como un regalo, sino a consultar siempre al Espíritu Santo antes de avanzar. La serpiente no se lanza al ataque por impulso, y el creyente maduro tampoco reacciona sin oración. Ser sabio como una serpiente también significa aprender a guardar silencio cuando hablar solo traería conflicto. Significa saber cuándo retirarse, cuándo esperar y cuándo moverse. No todo requiere una respuesta inmediata, no toda provocación merece una explicación. La sabiduría espiritual consiste en elegir las batallas que Dios quiere que peleemos, no las que nuestro orgullo nos exige ganar. He visto a muchos creyentes perder la paz por involucrarse en disputas sin propósito, tratando de defender su punto de vista más que el testimonio de Cristo. Pero cuando uno tiene discernimiento, entiende que hay guerras que no fueron llamadas a pelearse, y que la verdadera victoria está en mantener el corazón alineado con la voluntad del Padre. Jesús sabía que el mundo no siempre es justo. Sabía que habría quienes malinterpretarían nuestras palabras, distorsionarían nuestras intenciones o incluso nos traicionarían. Por eso dijo, «Sed prudentes». La prudencia no es desconfianza, es sabiduría guiada por el Espíritu. Es vivir con los ojos abiertos, pero sin perder la paz. Es escuchar más de lo que hablamos, observar más de lo que juzgamos y movernos solo cuando Él nos indica hacerlo. Cuando aprendo a vivir con ese tipo de discernimiento, descubro que la sabiduría no me hace duro, sino más dependiente de Dios. Me enseña a leer las situaciones más allá de las apariencias, a reconocer cuando algo viene del cielo o cuando es una trampa disfrazada de oportunidad. Y, sobre todo, me recuerda que la prudencia no se trata de esconderme del mundo, sino de caminar en él con la certeza de que no estoy solo. Porque el mismo Jesús que me envía en medio de lobos, camina a mi lado, guiando cada paso para que mi corazón siga siendo puro, pero también sabio. Cuando el Señor dijo que debíamos ser sencillos como palomas, estaba hablándonos de algo más profundo que una actitud externa. Se refería al estado del corazón. La sabiduría sin pureza puede volverse astucia, y la prudencia sin amor puede transformarse en frialdad. Por eso, después de decir, «Sed sabios como serpientes», Jesús añadió, «y sencillos como palomas». Porque solo un corazón limpio puede reflejar verdaderamente la naturaleza del reino de Dios. La paloma ha sido desde siempre un símbolo de paz, de sinceridad y de presencia divina. No busca dominio, no hiere, no impone. Su fuerza está en la suavidad con la que se mueve, en la transparencia de sus intenciones. Jesús sabía que sus discípulos serían enviados a un mundo corrupto, lleno de engaños y violencia, y sin embargo, no los llamó a responder con dureza, sino con pureza. Ser sencillo como una paloma significa vivir con un corazón que no guarda veneno, un espíritu que no se deja contaminar por el mal que presencia. He conocido personas que, al descubrir cuánta maldad puede haber en el mundo, se endurecen, se vuelven desconfiadas, cerradas, incapaces de creer en la bondad ajena. Dicen haber aprendido a protegerse, pero en realidad han perdido algo precioso, la ternura del alma. Jesús nunca quiso que la maldad ajena robara la bondad de nuestro corazón. Él no nos mandó a responder al engaño con engaño, ni a la traición con venganza. Nos llamó a permanecer puros, a seguir haciendo el bien incluso cuando nadie lo agradece. Porque el poder del Evangelio no está en vencer al mal con más mal, sino en vencerlo con el bien. Una paloma no calcula,
no manipula, no juega con las emociones de otros. Representa la inocencia que confía en Dios incluso cuando el entorno no parece confiable. Su vuelo es ligero, pero su propósito es profundo. Donde llega, trae paz. Así debe ser el corazón del creyente, fuerte en discernimiento, pero tierno en espíritu. El Señor no quiere que seamos ingenuos, sino que mantengamos un alma no corrompida por la desilusión. La sencillez no es ignorancia, es decisión. La decisión de permanecer íntegro cuando el mundo se contamina. Ser sencillo como una paloma también significa no complicar lo que Dios ha hecho simple. A veces nuestra mente quiere entenderlo todo, controlarlo todo, analizar cada detalle. Pero la fe es confianza, no cálculo. Es poder decir, Señor, no entiendo por qué sucede esto, pero sé que tú eres bueno. Esa confianza sencilla es la que sostiene al alma cuando todo alrededor parece incierto. Cuando guardo mi corazón puro, puedo ver a los demás con los ojos de Cristo. No los veo como amenazas, sino como almas que también necesitan gracia. No permito que las heridas del pasado dicten mi presente. No dejo que el miedo reemplace al amor. Y aunque la vida me enseñe a ser prudente, me niego a dejar de ser compasivo. Esa combinación, sabiduría y pureza, es lo que hace que el creyente pueda moverse por este mundo sin perder su esencia. Jesús sabía que el camino de la fe nos expondría a traiciones, malentendidos y críticas. Pero también sabía que un corazón limpio es un instrumento poderoso en las manos de Dios, porque solo aquel que guarda la pureza interior puede ser un canal de paz. Así que cuando el Señor dice, sencillos como palomas, no nos está pidiendo que ignoremos la maldad, sino que no permitamos que esa maldad nos cambie. Y esa, quizás, es una de las mayores victorias espirituales que un hijo de Dios puede alcanzar. Vivir con la sabiduría de la serpiente y la sencillez de la paloma es, en realidad, caminar en el delicado equilibrio entre la claridad espiritual y la pureza del corazón. Es mantener una mente despierta sin perder la inocencia. Es tener discernimiento sin dejar de amar. Jesús nos llamó a este tipo de equilibrio porque sabía que el creyente sería enviado a un mundo complejo, donde la verdad y la mentira se entremezclan, donde la bondad a veces se confunde con debilidad y la firmeza con orgullo. Vivir en equilibrio significa aprender a moverse con gracia en medio de esa tensión. Hay momentos en los que la sabiduría nos pide silencio, porque hablar sin dirección puede herir y responder sin oración puede alejar. Pero también hay momentos en los que el amor nos impulsa a hablar con valentía, a decir la verdad aunque no sea popular. Esa es la belleza de la vida espiritual, saber cuándo permanecer quieto y cuándo actuar, cuándo escuchar y cuándo corregir, cuándo ceder y cuándo mantenerse firme. No es una cuestión de reglas, sino de sensibilidad al Espíritu Santo. Ser sabio como la serpiente no me vuelve duro, me hace atento. Ser sencillo como la paloma no me hace ingenuo, me hace puro. Entre ambos extremos se encuentra el tipo de vida que Cristo vivió, una vida anclada en la verdad y movida por el amor. Él discernía los engaños de los fariseos, pero no los enfrentaba con odio. Veía la hipocresía en los corazones, pero seguía ofreciendo gracia. Su sabiduría lo protegía del mal, pero su pureza mantenía abierto su corazón. Cuando leo los evangelios, me impresiona cómo Jesús nunca perdió la calma ante la traición o la mentira. Sabía perfectamente quién lo iba a negar, quién lo iba a entregar, y sin embargo lavó sus pies. No permitió que la oscuridad de los demás apagara su luz. Esa es la esencia del equilibrio divino, estar rodeado de maldad y aún así permanecer bueno, conocer la falsedad y aún así seguir creyendo en la redención,
sentir el dolor y aún así elegir amar. El mundo está lleno de lobos y de ovejas perdidas, y Dios nos llama a caminar entre ambos con discernimiento y compasión. La sabiduría nos muestra cuándo protegernos, cuándo retirarnos, cuándo esperar el momento correcto. La sencillez nos impulsa a perdonar, a extender misericordia, a seguir sirviendo aunque no haya gratitud. Vivir en equilibrio no significa ser perfecto, sino estar dispuesto a dejar que el Espíritu Santo guíe cada paso, corrigiendo cuando hay exceso de dureza o falta de claridad. Cuando uno aprende a vivir así, su vida se convierte en una luz en medio del caos. La gente percibe algo distinto, una paz que no depende de las circunstancias, una firmeza que no necesita imponerse, una amabilidad que no teme ser firme. Ese tipo de vida solo puede nacer cuando la sabiduría y la pureza caminan juntas. La palabra de Dios es la brújula que nos mantiene en ese equilibrio. En un mundo lleno de engaños, de voces contradictorias, es su verdad la que nos enseña a discernir, a hablar con gracia, a actuar con justicia y a amar sin condiciones. Y si hoy sientes el deseo profundo de tener esa clase de discernimiento, de caminar con esa sabiduría que no se corrompe y esa pureza que no se apaga, te invito a hacerlo tu oración. Deja que el Espíritu Santo renueve tu mente y limpie tu corazón. Y si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, compártelo y escribe amén en los comentarios, como una declaración de fe, porque cuando su palabra se hace vida en nosotros, ni el engaño del mundo ni la dureza de los hombres pueden apartarnos de la luz del Señor. He aprendido que la bondad es una virtud gloriosa, pero cuando no está guiada por la sabiduría, puede convertirse en un peso. A lo largo de todo este recorrido, el Señor nos ha mostrado que no se trata de decir sí a todo, ni de entregar hasta lo que no tenemos para mantener la aprobación de los demás. La bondad verdadera no consiste en complacer, sino en amar con discernimiento. Jesús fue el ejemplo perfecto de ese equilibrio. Amó sin medida, pero no confió en todos. Dio sin límites, pero nunca permitió que lo manipularan. Sabía cuándo extender la mano y cuándo retirarse, cuándo callar y cuándo hablar con autoridad. Su sabiduría le permitió cumplir su misión sin desviarse, y esa misma sabiduría está disponible para cada uno de nosotros hoy. Ser un siervo del Señor no significa vivir agotado ni perder el rumbo intentando satisfacer las expectativas ajenas. Significa vivir guiado por el Espíritu Santo, que nos enseña a discernir lo que viene de Dios y lo que no. Significa aprender a decir no con amor, sin culpa, sabiendo que el propósito de nuestra vida no es ser aceptados por todos, sino ser fieles al llamado del Padre. La bondad, cuando está gobernada por la sabiduría, se convierte en una fuerza imparable, cura, inspira y libera. Pero cuando la bondad se confunde con sumisión o miedo, termina destruyéndonos desde adentro. Por eso, quiero invitarte a mirar hacia tu interior. Hazte preguntas sinceras delante de Dios. ¿Hay personas en mi vida que solo me buscan cuando necesitan algo? ¿Estoy dando más de lo que Él me ha pedido dar? ¿Estoy viviendo bajo la presión de decir sí por miedo a ser rechazado? ¿He permitido que el deseo de agradar me aleje de mi propósito? El Espíritu Santo usa esas preguntas no para condenarte, sino para traerte luz, porque reconocer esas áreas no es debilidad, es sabiduría. He visto muchas almas generosas cansarse, no porque hayan perdido la fe, sino porque han confundido el amor con la complacencia.
Pero Dios no quiere verte desgastado ni vacío. Él quiere verte firme, libre, con el corazón lleno de paz, siendo un administrador fiel de la vida que te ha confiado. Ser un buen administrador de tu tiempo, tu energía y tus recursos es también una forma de obediencia. No estás llamado a salvar a todos, sino a reflejar el amor de Cristo de manera sabia y equilibrada. A veces llegamos al final de un mensaje como este con el corazón lleno, conscientes de que Dios nos ha hablado, pero sin saber exactamente qué hacer con lo que hemos escuchado. La oración es ese puente, es el lugar donde la verdad pasa de la mente al alma, donde lo que hemos aprendido se convierte en transformación. Quiero invitarte a hacer algo más que escuchar. Quiero que ores conmigo, pero antes de hacerlo, permíteme guiarte para que tu tiempo de oración sea un encuentro real con Dios. Cuando oras, no necesitas palabras perfectas, solo un corazón sincero. Empieza reconociendo su presencia. Allí donde estás, en silencio, di en lo más profundo: Señor, aquí estoy. Respira hondo y recuerda que Él te escucha, que su mirada no se aparta de ti, que conoce tus luchas y tus intenciones más ocultas. Luego, deja que tu corazón hable, no desde el miedo, sino desde el deseo de acercarte. La oración verdadera no consiste en convencer a Dios, sino en rendirse a su voluntad. Pídele sabiduría, pero también pídele un corazón dispuesto a obedecerla. Pídele discernimiento, pero no para controlar, sino para servir con humildad. Pídele paz, pero también la valentía de mantenerte firme cuando esa paz sea probada. Ahora, oremos juntos. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones abiertos, reconociendo que muchas veces hemos tratado de controlar todo por nosotros mismos. Hemos buscado agradar a todos, temiendo decepcionar, y en ese intento hemos perdido el equilibrio, la paz y el propósito. Hoy, Señor, nos detenemos y confesamos que queremos volver a ti. Tú eres el único que puede ordenar nuestro corazón y dirigir nuestros pasos. Te pedimos que nos enseñes a ser sabios como las serpientes, atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, sin caer en la trampa del miedo ni la manipulación. Danos discernimiento para reconocer lo que viene de ti y lo que no, para distinguir entre la voz del Espíritu y la voz del ego, entre la oportunidad y la tentación. Pero también, Señor, queremos ser sencillos como las palomas. Líbranos de la dureza que produce el dolor, de la desconfianza que nace de las heridas. Devuélvenos la ternura, la capacidad de amar sin miedo, de servir sin esperar recompensa, de perdonar sin exigir disculpas. Enséñanos a mantener limpio nuestro corazón en medio de un mundo que intenta corromperlo. Padre, queremos vivir en ese equilibrio santo que tú modelaste en Jesús. Enséñanos a decir la verdad sin arrogancia, a permanecer firmes sin perder la compasión, a caminar entre lobos sin perder la inocencia. Que nuestra sabiduría no sea orgullo y nuestra pureza no sea ingenuidad. Que nuestro amor no se convierta en debilidad, ni nuestra prudencia en frialdad. Señor, si hemos permitido que las opiniones de los demás nos controlen, perdónanos. Si hemos hecho cosas solo por ser aceptados, límpianos. Hoy renunciamos a la necesidad de aprobación humana. Hoy escogemos vivir para agradarte solo a ti. Haznos buenos administradores de nuestra vida, del tiempo, de la energía, de los dones que tú nos has confiado. No queremos desgastarnos en lo que no produce fruto, sino invertirnos en lo que edifica el reino. Padre amado, enséñanos a establecer límites santos, a reconocer cuándo es momento de servir y cuándo es momento de descansar. Que no confundamos el sacrificio con la desobediencia, ni el dar con el descuidar lo que tú nos has encomendado.
Guíanos a cuidar nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo, porque todo lo que somos te pertenece. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, que nos recuerde cada día que no estamos solos, que podemos caminar con valentía, incluso cuando no comprendemos el camino. Y cuando el cansancio nos venza, que recordemos que en ti encontramos descanso. Cuando el mundo nos critique, que recordemos que en ti hallamos aprobación. Cuando el miedo nos paralice, que recordemos que en ti está nuestro refugio. Hoy declaramos con fe: no viviremos para complacer, sino para obedecer. No viviremos para ser vistos, sino para ser fieles. No viviremos para ser admirados, sino para ser útiles en tus manos. Señor, toma nuestra vida como una ofrenda viva y úsala para cumplir tu propósito. Padre, que nuestras palabras reflejen tu verdad, que nuestros actos revelen tu amor y que nuestra presencia transmita tu paz. Que allí donde haya confusión, llevemos claridad, donde haya dolor, llevemos consuelo, donde haya engaño, llevemos discernimiento. Que seamos instrumentos de tu luz en medio de un mundo que aún busca dirección. Y mientras caminamos, recuérdanos que no hay mejor lugar que estar en tu voluntad, que no hay mayor éxito que obedecerte, ni mayor descanso que confiar en ti. Gracias, Señor, porque cada vez que nos rendimos a ti, encontramos libertad. Gracias, porque nunca rechazas al que viene con un corazón sincero. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Maestro, oramos. Amén. Ese tipo de oración tiene poder, porque cuando uno se rinde así delante del Señor, algo cambia por dentro. Se rompe el peso del perfeccionismo, se apaga la voz del miedo, y el corazón comienza a latir en libertad. Dios te está llamando no solo a ser bueno, sino a ser sabio, no solo a dar, sino a dar correctamente, no solo a servir, sino a servir en el lugar y el tiempo que Él ha dispuesto. Y ahora, si esta palabra ha tocado tu corazón, no la guardes para ti. Déjala producir fruto. Escribe en los comentarios: viviré con discernimiento, porque al declararlo, afirmas tu compromiso delante de Dios. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. Comparte este mensaje con alguien que esté cansado de complacer a todos y necesita recordar que solo uno merece toda nuestra obediencia: Cristo. Y únete a nuestra comunidad de fe en las redes, donde juntos crecemos, oramos y aprendemos a vivir con esa mezcla santa de sabiduría y pureza. Porque el mundo necesita más creyentes que vivan con discernimiento, más hijos e hijas que sepan amar sin perder la dirección, servir sin perder la paz y dar sin perder la esencia. Y si decides hoy convertirte en un administrador fiel de la vida que Dios te ha confiado, descubrirás que no hay carga más ligera ni camino más seguro que el de obedecerle a Él.